Y démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Y mientras aplaudes, dile: Espíritu Santo, háblame hoy, ministrame, enséñame, ayúdame, revélame a mi corazón tu palabra. Espíritu Santo, floribra la samara y sandara la vacía. Oh, rabababara sandara la vacía, la vasalla. Espíritu de Dios. Oh, Espíritu de Dios, fluye en esta hora y trae libertad a esta casa. Se rompen las cadenas, las ataduras. Se quita toda ceguera espiritual. Se rompe toda maldición de la religión, de la tradición, en el nombre de Jesús. Y se levanta tu palabra viva y eficaz y toca corazones y ministra vida en esta mañana. Toca el corazón de tu iglesia, Padre. Glorifícate del corazón de tu pueblo. Señor, pon un corazón dispuesto, un corazón que te ame, un corazón que te busque, un corazón que se consagra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Eres bienvenido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. He titulado mi mensaje: Tu edad no cuenta. Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí saben cuál fue el rey más joven que hubo en Israel? ¿Cuántos saben? Hay que leer la Biblia. Amén. Hay que escudriñar la palabra. En Segunda de Reyes, capítulo 22, el versículo 1 y 2 dice: Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. Y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Hoy vamos a ver la vida de uno de los reyes más jóvenes que tuvo Israel. Su nombre era Josías. El nombre de Josías significa Jehová ha sanado. Y este rey se le conoce como el rey de la palabra, porque sobre él había una palabra profética. Antes de que él naciera, se había decretado que Josías tendría un propósito de parte de Dios con el pueblo de Judá. Y esa profecía está en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1, donde el pueblo de Israel estaba dividido y el rey era Jeroboam el que estaba. Y vino una palabra de juicio sobre Jeroboam, y en esa palabra de juicio se dejó claro que nacería un hijo que se llamaría Josías, y que ese hijo llamado Josías mataría a los sacerdotes, es decir, a los brujos, a todos los que quemaban incienso en el templo. Y que Dios lo usaría para traer juicio y también para traer restauración sobre Judá. Josías fue el resultado de una palabra profética. Tienes que entender algo, que tú eres el resultado de un propósito divino. Amén. Tienes que entenderlo. Diga: yo soy el resultado de un propósito divino. Cuando Dios nos concibió en el vientre de nuestras madres, Él dijo: yo necesito hombres y mujeres que construyan hospitales, que construyan iglesias, fundaciones. Necesito empresarios, necesito médicos, necesito ingenieros, gente sencilla, gente honorable, gente trabajadora. Y fue cuando nos creó a nosotros, y aquí estamos. Amén. Entonces somos un propósito divino. Diga: soy un propósito divino.
Es importante ver el árbol genealógico de Josías, porque Josías siguió al Señor, tuvo un papá que no amó a Dios, tuvo un abuelo que tampoco lo amó, y su abuelo fue el rey Manasés, que fue un rey malo, re malo. Pero en sus últimos días, dice la Biblia que Manasés, su abuelo, se arrepintió. O sea que la línea de paternidad de Josías no había ningún ejemplo, pero ni él tuvo una figura paternal, porque cuando su padre murió, él tomó el trono. Pero la pregunta es, ¿de dónde Josías amó tanto a Dios? ¿Quién le enseñó? ¿Sabe quién les enseñó? La mamá. Y la verdad que yo le doy gloria a Dios por esas madres que le enseñan el temor de Dios a sus hijos y que le dan ejemplo con sus vidas. Y aunque él no tenía un padre físico, él vio a su padre, el rey David, y dijo: yo quiero ser como el rey David. Él deseaba ser alguien diferente a su familia, a su padre y a su abuelo. Yo quiero declarar sobre tu vida en esta mañana una palabra y quiero que la recibas. Quiero decirte que tus tataranietos, tus nietos y tus 4 generaciones antes que tú querrán ser como tú. Amén. Por eso tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso tenemos que buscar a Dios para que nuestros hijos lo amen y lo busquen también. Yo no sé si usted conoce la historia de su tatarabuelo, pero lo que sí yo le pido a Dios, siempre le he pedido, es que yo sea el David de mi generación. Y es lo que tú tienes que pedirle a Dios, amén. Levanta tu mano y di: yo seré el David de mi generación. Decláralo en esta mañana: yo seré el David de mi generación. ¿Tú sabes que lo que uno declara se cumple? Josías tenía un crecimiento espiritual muy lindo y vamos a mirar el proceso del crecimiento de Josías. A los 8 años, este niño empezó a buscar a Dios de todo corazón. Él mismo buscaba a Dios. A los 12 años, 4 años después, él empieza a limpiar la nación. Imagínense un niño de 12 años limpiando una nación. Cuando hoy los muchachos de 12 años ni recogen las medias siquiera. Este muchachito de 12 años estaba limpiando la nación de la idolatría. Josías estaba lleno del poder del Espíritu Santo para poder hacer eso. ¿Sabe que yo me imaginaba la autoridad espiritual que tenía este niño para hacer lo que estaba haciendo? Tengo una pregunta: ¿qué hacías tú cuando tenías 12 años? Pero este niño de 12 años estaba limpiando una nación. Estaba sirviéndole a Dios. Y yo he venido a declarar en esta mañana que en tu generación se levantarán Josías. Que en este tiempo se levantarán Josías en tu casa. Amén. A los 20 años, Josías empieza a reconstruir el templo que estaba arruinado. Estaba en escombros. Y él dice: vamos a construir el templo. Entonces vemos que a los 8 años, él amaba la presencia de Dios. A los 12 años estaba consagrado a Dios. Y a los 20 años empezó a tener un sueño de construir la casa del Señor. Que Dios permita que esas 3 virtudes entren a nuestras vidas en esta mañana.
Porque un niño de 8 años en un país sin Dios, sin ley, idólatra, nos enseña principios tan poderosos. Nos enseña el temor a Dios, la autoridad de Dios, porque para hacer lo que él estaba haciendo tenía que tener una autoridad de Dios tremenda. Pero faltaba algo. Cuando él llega a sus 26 años, sucede algo increíble. Él envía a unos sacerdotes a trabajar en el templo, recogen el dinero para la reconstrucción del templo, y en ese proceso hay 2 sacerdotes que están con él, Hilcías y Safán. Y cuando ellos están trabajando, resulta que uno de ellos encuentra el rollo de la ley entre los escombros. Yo quiero hacerle una pregunta hoy a la iglesia. ¿Dónde está la palabra de Dios en tu casa? ¿Está entre escombros? ¿La lees? ¿La meditas? ¿La escudriñas? ¿Dónde está la palabra de Dios? Quizás está en la mesita de noche, ¿verdad? Ahí la mantienen, o en un atril abierto en el Salmo 91. ¿Sí o no? Pero Josías tenía amor por la presencia de Dios y había amor por la consagración, pero todavía no había la reforma. Yo quiero que en esta hora tú vayas a tu casa y mire dónde tienes la palabra. ¿Cuántas veces la lees? ¿La conoces? ¿La vives? Porque el único que produce reforma en un corazón es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo único que puede cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. La palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra, esa palabra transforma mi vida, la cambia. Yo quiero decirles algo. Cuando yo me convertí, yo leía la Biblia de día y de noche, de día y de noche, y mi vida cambió totalmente. Todo fue transformado en mi vida. Entonces, cuando Hilcías encuentra el rollo que hoy representa la Biblia, cuando encuentra la ley del Señor, él sabe que ese libro era la Biblia, lo reconoce y le dice a Safán: encontré el libro de la ley, vamos a llevárselo al rey. Y fueron a llevárselo al rey, y cuando el rey encuentra la palabra, le dice: léemela. Léeme qué dice en ese libro. Y no crea que en ese libro él le leyó el Salmo 23, que le leyó las promesas. No, en ese libro había juicio y había destrucción. Inclusive decía que serían malditos. Y cuando Josías escucha la palabra de Dios, dice la Biblia que rasgó sus vestidos y se humilló delante del Señor y su corazón se enterneció. ¿Cuántos se han enternecido leyendo la palabra de Dios? En el libro de Esdras vemos cómo ellos leían la palabra por días, por horas. Y dice la Biblia que mientras leían la palabra lloraban y lloraban y lloraban. Porque la palabra de Dios tiene que tocar las fibras de mi corazón, y puedo apasionarme tanto que mi corazón se llene de amor, de gozo y de paz por la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que tu corazón se enternezca ante la palabra de Dios. Hoy hay gente muy apasionada, pero poco instruida. Y no estoy hablando de CCI, estoy hablando de lo que está pasando en el mundo. El cuadro físico representa un cuadro espiritual de Judá.
Estaban desolados porque la palabra estaba bajo escombros. Imagínense la tristeza que ellos tenían de ver que no tenían la palabra todavía y que la encontraron bajo escombros, mientras que tú y yo tenemos hasta 8 o 10 Biblias en la casa. Yo en mi casa tengo todas las Biblias que usted quiera. Y ellos no tenían la palabra. Ellos se compungieron cuando encontraron la palabra, porque espiritualmente quiero que apliques eso a tu vida. Donde está la palabra de Dios, hay libertad, hay vida, hay provisión, hay bendición. ¿Por qué Estados Unidos llegó a ser potencia? Porque en Estados Unidos hasta en los billetes estaba la palabra de Dios. Estaba en las escuelas, en las cárceles, en los colegios, en las universidades, en las casas. Yo les contaba esta mañana que yo viví en Estados Unidos joven y a los 18 años yo trabajaba en una empresa y antes de trabajar nosotros teníamos que reunirnos a leer la palabra y a orar. Aunque yo era católica en ese tiempo, pero me agradaba lo que ellos hacían. Y primero que todo se leía la palabra, se oraba y después salíamos a trabajar. Y eso lo hacían en casi todas las empresas de Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos fue tan próspero. Pero cuando ellos empezaron a sacar la palabra de Dios de todos los lugares y sacaron a Dios, Estados Unidos cayó y está cayendo cada día más y más. ¿Y por qué el mundo está como está? Porque hemos sacado la palabra y a Dios de nuestra vida, de nuestros hogares, de los colegios, de las universidades, de todo lugar. Porque donde está la palabra de Dios hay vida, hay prosperidad y hay bendición. Amén. Dios le dice a Josué que el libro de la ley nunca se aparte de tu boca ni de tu corazón. Pero ¿sabe qué pasó? Pasaron varias generaciones y el libro de la ley ya no estaba en la boca del pueblo, porque el libro de la ley había sido olvidado y estaba bajo los escombros. Y eso está sucediendo en el mundo entero. Pero dele gracias al Señor que hoy tú tienes una Biblia en tu casa y tienes la libertad para leerla y para escudriñarla y para entrar en profundidad con el Espíritu Santo. No tomen en poco la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Y esa palabra debe estar en mi boca y en mi corazón. Y tiene que entrar por mis oídos, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Tú quieres fe? Lea la palabra. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Lee la palabra. ¿Tú quieres cambiar tu vida? Lee la palabra. ¿Tú quieres milagros? Lee la palabra. Esa palabra tiene que meterse en mi mente, en mi corazón, y tengo que meditarla. Y en el proceso de meditarla voy a sentir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solo es para sentirlo, sino para meditarlo. Hay gente que dice: yo quiero ir a un servicio bonito, yo quiero sentir un mover del Espíritu Santo, yo quiero ir a cierta iglesia. Pero es que ese no es el problema. Yo te voy a decir cuál es el problema. El problema no es la iglesia, el problema soy yo. ¿Están de acuerdo? Por eso es que el enemigo le encanta tener a un pueblo cautivo en sus pensamientos, y la forma como nos lleva a cautivar es ocultándonos la palabra de Dios, es alejándonos de la palabra de Dios. Yo quiero contarles algo. Cuando yo viví en Venezuela, y las iglesias allá o son muy fanáticas o son muy liberales. Entonces yo preferí irme para una fanática, ¿sí?
Y me fui para allá donde a usted no lo dejan pintar, no le dejan pantalones, no le dejan poner tacones, las batas largas, el pelo largo, de velo, puras dogmas de hombres. Pero yo preferí irme para allá, porque yo no tenía problemas con eso, porque mi corazón era libre y yo tenía una buena comunión con Dios en mi casa. Yo en mi casa oraba, ayunaba, buscaba las almas, le servía a Dios. Y cuando llegaba el domingo a la iglesia me gozaba todo ese servicio. A mí no me importaba lo que estaba, el fanatismo que había ahí. Lo único que me importaba era que estaba en la casa del Señor y estaba recibiendo. Porque en mi casa tenía una semana recibiendo y buscando a Dios. Amén. El problema es que muchos se alimentan con la predicación del domingo y en su casa ni oran, ni leen la Biblia, ni no hacen nada. Entonces vienes el domingo a la iglesia vacío, amargado, frustrado, con la depre, con el pánico. Sí, es que tengo miedo, es que me da miedo a la oscuridad, es que prendo el bombillo para dormir. ¿Por qué, hermano? Porque en tu casa no hay una comunión con la palabra y con el Señor. Tenemos que entender eso. Dios es un Dios de todos los días. La palabra es una palabra que tú la necesitas diariamente. Yo llevo 48 años leyendo la palabra y todos los días la palabra me habla. Todos los días encuentro algo diferente y he leído ese versículo y leído y todos los días me habla y me habla, porque la palabra es viva y es eficaz como espada de dos filos. Amén. Cuando ellos descubren la palabra que está debajo de los escombros, el rey le dice a ellos: vayan y busquen una profeta, porque en ese tiempo Dios les hablaba a ellos a través de las profetas. Ellos no tenían el privilegio, escúcheme iglesia, que usted y yo tenemos hoy. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos revela la palabra, nos revela Jesús, nos revela la cruz, nos revela la paternidad del Padre, nos revela todo lo espiritual. Ellos no tenían ese privilegio, sino que tenían que buscar una profeta. ¿Sí? Y cuando la profeta llega allí, la palabra que él esperaba era una palabra como ya la Biblia les había hablado de juicio y de maldición. Pero cuando la profeta llega donde el rey, le dice: Dios ha visto tus acciones. Dios vio que cuando le leyeron esa palabra de juicio, Josías se humilló delante de Dios, rasgó su ropa y se enterneció. Y sabes que Dios le dijo: por cuanto tú obraste de esa forma, yo te voy a bendecir y yo te he oído. Depende la reacción que tú tomas y la actitud que tú tienes cuando escuchas la palabra de Dios. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios nos oye, Dios nos bendice. Pero cuando nosotros no escuchamos con respeto y con reverencia la palabra de Dios, la misma palabra dice: no te bendeciré. Porque Dios no es injusto, Dios es justo y Dios se agrada de aquellos que le temen y que reverencian su nombre. 3 cosas que requiere la palabra. Y era el ejemplo de Josías. Primero, la palabra requiere un corazón dispuesto. Nota que cuando Josías escucha que van a hacer maldición, su reacción fue ¿qué? Humillarse y se enterneció. Buscó a Dios de todo corazón.
una señal de luto y de dolor cuando él rasga sus vestiduras. Pero hoy en día hay muchos que cogen la Biblia y dicen: Señor, háblame. Y la abren al azar. Yo no sé cuántos hacen eso aquí. Entonces le sale juicio y dice: no, el Señor reprende al diablo. Le sale exhortación: no, esto no es para mí. Le sale corrección: no, el Señor reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque tú quieres oír: me va a ir bien, seré 1000 veces más de lo que hoy soy, seré cabeza y no cola, estaré arriba y no abajo. ¿Sí? Eso es lo que queremos oír, porque nos hemos acostumbrado a las bendiciones, pero no a las condiciones. Porque la Biblia tiene demandas y tiene corrección y tiene promesas. Toda promesa tiene una demanda. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a pura bendición. Si no me hablan de bendición, yo no estoy ahí. Yo quiero oír bendición. Y por eso hay tanta gente desilusionada. Porque si tú no obedeces, no hay bendición. La palabra lo dice. Es que tenemos que obedecer. Cuando yo obedezco la palabra, yo vivo en bendición. Amén. Todo lo que hago prospera y las bendiciones me alcanzan. Porque la Biblia dice: si tú cumples con los mandamientos de Dios y obedeces la palabra, las bendiciones de Dios te van a alcanzar, ni siquiera las tienes que buscar. ¿Sí? Pablo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios era inspirada por el Espíritu Santo. Y no solo da promesas, aprendamos también a recibir demandas y corrección por la misma palabra. Yo quiero preguntarte algo: ¿cuándo fue la última vez que la palabra te corrigió? O quizás tú dices: no, yo no la leo. Yo oigo muchas prédicas. Hay gente que se escucha hasta 10 prédicas en el día, pero tú debes leer la palabra. ¿Sí? Pablo dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir. Cuando Josías se sintió tan confrontado con la palabra, me encanta porque el Señor le responde: Josías, yo me he agradado de ti. ¿Sabe que el Señor se agrada de nosotros de acuerdo a cómo nosotros recibimos la palabra de Dios? Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Que me cayó en el ojito. Es muy importante recibir la palabra, así sea una palabra de exhortación, de corrección, de juicio, y entender que nosotros estamos en las manos de Dios y que Dios tiene el control de todo y que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y que el deseo de Dios es que prosperemos en todo, como prospera nuestra alma y nuestra salud. Eso lo dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros verdaderamente disponemos nuestro corazón para buscar a Dios, para obedecer a la palabra de Dios, van a ocurrir cosas extraordinarias en nuestra vida. Amén. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo a través de la palabra te tocó, te transformó. Ahora tu corazón no es de piedra, sino que tu corazón es de carne. ¿Cuántos tienen un corazón de carne en este? Es un corazón sencillo, receptivo, humilde. El corazón de Josías se enterneció. Y el Señor le dice: te humillaste cuando oíste lo que yo hablaba contra este lugar y rasgaste tus vestidos. Dios detalla cada reacción que tuvo Josías. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo. Diga: Dios me está viendo.
¿Has pensado en eso? Dios te oye, Dios te ve, Dios lo sabe todo de ti. Dios está viendo tu actitud cuando estás sentado escuchando la palabra. ¿Sí? De pronto estás diciendo, ojalá se acabe rápido, ya me quiero ir. ¿Sí? O estás ahí chateando, o quizás durmiendo una siesta. Hay muchos que se echan su siesta. ¿Sí? Y Dios está mirando esa actitud. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? ¿Por qué? Porque muchas veces han pasado cosas por la actitud que nosotros tenemos con la palabra de Dios. El Señor me decía, vaya, dígale a la iglesia, Cristo, yo soy la única esperanza para ellos. Solo en Él hay salvación. Y Él ve tu corazón. Él te ve cuando estás sentado escuchando la palabra. Vi tu corazón. Vi cómo te rasgaste. Vi cómo te quebrantaste. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Josías. Y Él espera que nosotros también lo hagamos. Alguien diga en esta mañana, esta palabra es para mí. Y ojalá el poder de la palabra te toque en esta mañana y ministre tu vida de una manera especial. Que esta semana pases leyendo la palabra y escudriñándola. Porque nosotros solo queremos momentos y a veces hasta lloramos y nos quebrantamos. Pero la palabra tiene que producir en nosotros un arrepentimiento genuino. Diga, un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento tan poderoso que terminemos postrados delante de la presencia de Dios. Muchas veces viene una palabra rema que nos habla y nos quebranta. Y Dios nos dice, yo te vi cuando estabas ahí. Y conozco lo que piensas. Yo conozco tu corazón, conozco lo que meditas, conozco cada reacción que tienes a mi palabra. ¿Sabes que a veces la esposa le está hablando al esposo y él está con el teléfono? Y ella, ¿qué le dice? Deja el teléfono, mírame. ¿Por qué no me miras? Sí, ¿cuántas le dicen así al esposo? ¿Sí o no? O el esposo a la esposa. Ya ese le está hablando y el otro como si nada. Yo te voy a decir algo y escúchalo muy bien en esta mañana. ¿Por qué Dios tiene que aguantarse mi orgullo, mi altanería, mi indiferencia y mi dureza de corazón? Cuando Él te está hablando y Él te habla día tras día. Dios te está diciendo hoy, mírame cuando te esté hablando. Pablo le escribió en el libro de los Hebreos y dijo, cuando escuchen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Así como lo hizo Israel en el desierto y estuvieron 40 años tentando a Dios por la dureza de sus corazones. Yo quiero decirte algo, a Dios le duele el pecado, a Dios le duelen nuestros errores, pero hay algo que a Dios más le duele, es tu indiferencia. La indiferencia que tenemos ante su presencia, ante su palabra, ante el Espíritu de Dios. Y Él dice, díganle a Josías que por cuanto yo vi su corazón, yo también lo he escuchado. ¿Cuántos quieren ser escuchados por Dios? Hay dos maneras de escuchar la voz de Dios. Dígale a Josías, personaliza eso en ti. Yo soy Josías. Por cuanto has escuchado mi palabra,
Yo he visto tu corazón y te he oído. Dígale a Josías: por cuanto ha endurecido su corazón frente a mi palabra, yo no lo puedo bendecir. Yo prefiero la primera, no la segunda. ¿Sabe por qué? Porque la segunda palabra requiere búsqueda. Josías dijo: yo quiero saber más de esa palabra. Vayan y busquen la profeta. Nosotros hoy no necesitamos una profeta. Nosotros hoy tenemos directamente el contacto en nosotros mismos, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él da revelación de su palabra. Se alimenta de la palabra diariamente y usted vive una vida de victoria. No se trata de entender todo, se trata de obedecer. Y por último, la palabra requiere, escuche bien, la palabra requiere una obediencia absoluta. De nada me sirve saberlo todo si no obedezco. No se trata de entender todo y de que lo entendamos todo si no vamos a obedecer. De nada sirve el estudio sin obediencia. Algunos quieren entender toda la Biblia, pero no quieren obedecer lo que dice la Biblia. Por eso toda la ley de los profetas se resumió en 2 mandamientos: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. A veces nos ha quedado grande obedecer, ¿verdad? Hoy te voy a dar 3 cosas que son la llave para nosotros vivir en la bendición de Dios, en el fuego. Primero, un corazón dispuesto. Diga: un corazón dispuesto. Una búsqueda correcta y una obediencia absoluta. Y termino diciéndoles algo. Lutero, encerrado en un castillo en su habitación, siendo un sacerdote que conocía la religión, abre las Escrituras. ¿Alguien ha escuchado sobre la Reforma? Y esa reforma no solamente fue espiritual, fue económica y social. ¿Y sabe dónde sucedió esa reforma? En el cuarto de Lutero, cuando leyó Romanos 1:17. Un solo versículo trajo la reforma. Y a veces un solo versículo trae tu reforma. Amén. ¿Y cuál fue ese versículo? Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Repita conmigo: mas el justo por la fe vivirá. Tú vas a vivir en estos tiempos por la fe en la palabra de Dios. Amén. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Yo no sé quién recibió esta palabra, pero quien la recibió va a recibir muchas bendiciones. Pongámonos de pie en esta hora. Cierra tus ojos y dile: Señor, abre tu boca y habla con Él. Dile: Señor, danos el corazón de Josías. Señor, te pido perdón porque he sido indiferente a tu palabra. Los problemas y los afanes han ahogado la palabra en mi corazón. Padre, he escuchado tu palabra hoy, la creo y la recibo. Y te pido, Espíritu Santo, que confirmes la palabra a mi espíritu. Señor, enséñame a amar tu palabra. Revélame tu palabra. Revélame a Jesús. Revélame la cruz. Revélame al Padre. Espíritu Santo, llena mi vida.
Mueve mi vida a tu voluntad. Hoy te entrego el control de toda mi vida. Todo lo que soy y todo lo que tengo, te lo entrego hoy. Porque tú me has dado todo lo que soy y todo lo que tengo. Hoy quiero ser agradecido contigo. Y hoy te entrego mi corazón para que tú quites el corazón de piedra y pongas un corazón de carne. Para que tú, Señor, enciendas el fuego, la pasión y el deseo por tu presencia. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, trae fuego, trae avivamiento, trae reforma a mi vida. Cámbiame, Señor. Transfórmame, Señor. No quiero seguir igual. Quiero un cambio en mi vida. No deseo seguir de iglesia en iglesia, de culto en culto. Deseo vivir en tu presencia, en tu bendición y en tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.